otra vez la situación cada vez peor del corazón. Yo camino todo y veo cada vez que quiero y te espero. Caminando, caminándote, mi calle de quizá yo pueda cambiar. Esperando, esperándote, costumbres argentinas de decir no. Y comenzamos un nuevo programa de Doctrina y Realidad Justicialista en nuestra primera temporada, en el único programa donde se aprende a amar al general Perón. Uno, o si se quiere, el programa más interesante del modo de vivir de los argentinos, con entrevistas que tienen que ver con eso. En este caso, con un amigo, un compañero del programa. Él es abogado. Él también es férreo defensor de los derechos humanos. De hecho, tiene un libro sobre eso, que también yo lo tengo en mis manos. Y además, entre otros libros, muchos que tiene, ha escrito un libro que para mí es como una especie de manual del regreso del general Perón a la Argentina, ¿no? Que es El último Perón. Estoy hablando del compañero y amigo Javier Garín. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo estás, Darío? Gracias por invitarme. No, Javi, siempre es un honor y un gusto charlar con vos, Javi. Y sobre todo si es de peronismo, ¿no? Bueno, y gracias por tus conceptos elogiosos. Así que bueno, estoy a tu disposición. Javi, una cosa que te escuché decir, que es sobre algunos dichos de, bueno, el que hoy es nuestro presidente de la Nación, Javier Milei, y él ha dicho no una vez, sino ha dicho varias veces esto de que la decadencia argentina comienza en 1916, ¿no? Y acá, cuando uno repasa y va a la historia, ¿qué pasaba en 1916? Pero esto se lo voy a dejar a Javier que nos conteste. ¿Cómo? Mirá, en los últimos años se han sostenido, siempre por parte de los mismos sectores, que en realidad Argentina era un país floreciente y que por culpa de algo que pasó vino la decadencia. Siempre la culpa la tiene algo, alguien, y por supuesto nunca es los sectores económicos pudientes ni las clases dominantes, sino que es algo que tiene que ver con el pueblo. Entonces, en 2015 se había puesto de moda por parte de Macri, pero también de otros operadores, de muchos operadores de los medios, incluso a nivel internacional, porque he leído artículos de la BBC y de New York Times sobre el tema. Se había puesto de moda decir que la decadencia argentina había empezado hacía 70 años. Entonces, si uno sacaba las cuentas, a dónde nos llevaba, la decadencia argentina empezó el 17 de octubre de 1945, porque 70 años de 2015 era 1945, es decir, empezó con Perón, con el protagonismo popular, con la plaza reclamando que liberen al coronel Perón. Ahí fue para ellos el comienzo de la decadencia. Es coherente con la visión que tienen del país, que el problema para ellos del país es el peronismo. Esta es la verdad. Milei lo ha llevado un poco más para atrás. Ha considerado que no era solo culpa de Perón, sino que había un personaje anterior que tenía la culpa. Ese personaje era Irigoyen. Entonces ya entra en la volteada no solo los peronistas, también los radicales, porque él dice que la decadencia comenzó con la ley Sáenz Peña,
La ley Sáenz Peña creo que es de 1912, si mal no recuerdo, pero se implementó por primera vez a nivel presidencial en 1916, cuando fue electo por el voto popular masculino, universal masculino, no había voto femenino en esa época, Hipólito Yrigoyen. Entonces está claro que todo lo que nos quieren decir permanentemente es que la decadencia es fruto de la aparición del voto popular, ya sea votándolo a Irigoyen o votándolo a Perón. Es la vieja tesitura de la oligarquía, ¿no? La oligarquía decía que el país andaba bien cuando lo manejaban ellos. Ahora hay una nueva oligarquía. Esto me lo señaló muy bien Jorge Rulli más de una vez, el fallecido Jorge Rulli. Siempre me decía, pero Javier, no está más la oligarquía que nosotros conocimos o que se conocieron en otra época. Quedan algunos apellidos viejos que se han asociado con nuevos sectores de poder. Y la verdad es que hasta la posesión de la tierra y la explotación de la tierra en la Argentina han sido absorbidas por nuevas oligarquías, digámoslo así, que ya no son los viejos apellidos que vienen, patricios que vienen de la colonia y que se apropiaron de todas las tierras, sino que han entrado a jugar otros. Esto tenemos que tenerlo presente. Es fundamental que no nos quedemos con la idea de la oligarquía terrateniente del siglo XIX, porque ahora son otras los actores. Pero las ideas son las mismas, porque ellos siguen pensando. La base de todo esto es que para ellos Argentina solo es viable como productor de materias primas y productor agropecuario. Ellos lo que sostienen es que esas son las ventajas competitivas que tiene la Argentina, que eso es lo que demanda el mundo de la Argentina y que por lo tanto todo lo que no sea la producción primaria o a lo sumo la producción agroindustrial en algunos casos, pero principalmente de materias primas, porque es lo que en su concepción es más fácil de producir, es más competitivo según su concepción de estos sectores para la Argentina. Todo lo que no sea eso es parasitario. Y siempre lo han dicho, siempre lo dijeron. Siempre dijeron que la industria era parasitaria, dijeron que la clase media era parasitaria, dijeron que toda forma de producción por fuera de los agronegocios era parasitaria, que el país lo mantenían ellos, que por eso tenían que ser los dueños del país, y que los intereses de ellos están identificados con los intereses del país, así sean multinacionales extranjeras, no importa. Es el sector económico que pretenden que es el único activo y dinámico en la Argentina y que la industria es algo que lo inventó Perón con una finalidad puramente parasitaria y para mantener a sectores de la población que de otra manera quedan excluidos y que ellos efectivamente consideran que tienen que quedar excluidos. Es decir, el país que nos están planteando, que no es este gobierno solo da un paso más, pero es una vieja aspiración de los sectores hegemónicos en la Argentina, es un país en el cual sobran por lo menos 25 millones de personas. Hay 20 millones, 20 y pico que pueden vivir del agro, de los agronegocios y de los servicios a ellos vinculados, y de la minería, o sea, todo lo que tiene que ver con la exportación. Y hay un montón de gente que para ellos sobra, y a veces se los mantiene con planes sociales, pero también los planes sociales molestan porque alguien los tiene que pagar, y los paga el Estado sobre la base de los ingresos públicos. Entonces, directamente hay un montón de gente que estamos en la Argentina que para ellos sobramos, estamos de más, ¿no? Entonces, y principalmente, tal vez nosotros nos podemos arreglar porque somos profesionales, porque pertenecemos a la clase media y por ahí
podemos cumplir algún rol, pero hay un montón de gente que directamente está fuera, y más si son morochos, si tienen la piel oscura, si son mestizos, mezcla de sangre indígena, bueno, todos esos son los famosos que ellos llaman, ¿no? Porque lo escuchamos todos los días. Esto está generalizado y naturalizado el uso de este término. Son los negros, ¿no? Usa a veces, para no parecer racistas, usan otros términos, pero que quieren decir lo mismo. Hablan de mersa, hablan de grasa, los grasas, hablan de, bueno, en la época de Perón hablaban de los cabecitas negras, pero básicamente groncho, que es una expresión que deriva de negroncho, es decir, el origen es netamente racial. Entonces, y está generalizado su uso. Yo el otro día me asombraba porque vi una serie que está de moda que se llama Envidiosa, y yo le pondría racista más que envidiosa, donde la protagonista utiliza ese lenguaje que está tan difundido en la clase media argentina. Y entonces habla, no, porque estos gronchos, estos mersas, esto es una grasada, todo el tiempo está con ese lenguaje. A mí, como digamos, me relaciono poco con gente que tiene ese pensamiento y esa forma de hablar, porque me molesta. Me llamaba la atención que lo naturalizara tanto la serie, ¿no? Y también hablaba de viejos meados. Entonces, es claro que Milei conecta con todo un sector de la sociedad que piensa así. Entonces, no es solamente una bestia bruta y peluda que dice barbaridades, sino que hay toda una sociedad dispuesta a considerar al que piensa distinto mogólico, a las personas de edad viejos meados, a los pobres negros, mersas, vagos, planeros. Y parte de la culpa, Darío, porque nos tenemos que hacer una autocrítica, la tiene el peronismo de los últimos años, porque no resolvió el problema de la pobreza. Porque en lugar de resolver el problema de la pobreza, lo emparchó con los famosos planes sociales. Y en ese sentido yo quiero ser muy claro. Perón jamás hubiera aprobado los planes sociales, jamás. Porque el lema de Perón, porque algunos dicen, no, los planes sociales los trajo el peronismo. Y vamos a ser muy claros, los planes sociales empezaron con el gobierno de Alfonsín, el famoso Plan Alimentario Nacional, el PAN, que era una caja de comida, que bueno, dio lugar a muchas discusiones. Pero después, en la época de Menem, el ídolo de Milei, como se privatizó todo y mucha gente quedó sin trabajo, y además hubo apertura indiscriminada de las importaciones para bajar la inflación, entonces cerraron industrias, cerraron talleres, cerraron fábricas, cerraron ramales ferroviarios. Hay que recordar todo eso. Muchos por ahí no habían nacido, pero pasó todo eso. Entonces la desocupación y la subocupación se fueron por las nubes, la pobreza también creció, y la solución, que fue no una idea peronista, no una idea de un gobierno peronista, fue la sugerencia, la recomendación del Banco Mundial, que se creen planes sociales para paliar los efectos de la destrucción y desmantelamiento del Estado y de las empresas del Estado. Ese es el origen de los planes sociales. No es una idea peronista, es antiperonista esa idea. Lamentablemente los gobiernos nuestros de los últimos años no tuvieron ni la inteligencia, ni las luces, ni la creatividad para hacer lo que hay que hacer, que es crear trabajo, no planes sociales. Pero también seamos sinceros, no fue solamente los gobiernos peronistas. El que aumentó de manera, digamos, multiplicó los planes sociales fue Macri, porque de esa manera pensaba que podía contener los estallidos sociales que provocaban sus políticas de ajuste. Entonces, por una vía o por la otra, se estableció como una política social, como el modelo de política social, los planes sociales, y se los atribuye
ignorantemente al peronismo. Y la verdad es que Perón estaba absolutamente en contra de ese tipo de planes. Porque él lo que decía claramente era: gobernar en Argentina es crear trabajo. Y cuando hablaba de crear trabajo, no hablaba de crear trabajo en el Estado, no hablaba de meter a los compañeros y a los miembros de las organizaciones políticas en el Estado. Hablaba de crear trabajo legítimo. Perón tampoco era un partidario del déficit fiscal. Si bien en algún tramo de su segunda presidencia, por causa de circunstancias económicas externas, se vio obligado a tener que producir un déficit fiscal que después significó un poco de inflación, esta no era la política de Perón, de ninguna manera. Sí ha sido la política de lo que yo llamo el neoperonismo postdictadura, que tampoco es una política exclusiva del peronismo, porque ya empezó con Alfonsín. ¿En qué consiste esto? Consiste en decir: un poco de inflación está bien. La inflación, el déficit fiscal, Estados Unidos tiene déficit también, como si Estados Unidos no fuera la primera potencia del mundo y no tuviera fuentes de financiamiento por todos lados. Y como si no manejara Estados Unidos la moneda de referencia internacional principal, que es el dólar, y por lo tanto puede descargar su déficit y su inflación en los demás. Ahora, nosotros, por motivos de errores ideológicos de los cuales tenemos que hacernos cargo, que consisten básicamente en haber abandonado las ideas de Perón, empezamos a decir: bueno, el déficit no importa, un poco de inflación está bien. Lo que no entienden las personas que piensan así, que es el pensamiento de, digamos, de los neodesarrollistas, no del peronismo, concretamente son las ideas de Aldo Ferrer, que no era peronista, era radical y estuvo en un gobierno militar como ministro de Economía de Marcelo Levingston. Entonces acá hay todo un gran confusionismo ideológico que pasa por haber olvidado a Perón. Entonces las ideas de las cuales hablaba el Grupo Fénix, de las cuales muchas veces hablaron nuestros referentes, de que un poco de inflación está bien, un poco hay que gastar para promover la actividad. Sí, en algunas circunstancias hay políticas anticíclicas que consisten en gastar, ¿no? Lo decía el propio Keynes. Pero a ver, eso no convierte el gastar en forma indiscriminada en un mérito. Y la inflación, tarde o temprano, come los ingresos de los trabajadores y de las clases bajas, de los asalariados. Entonces, los primeros que se perjudican con la inflación son los pobres. Los primeros que se benefician son los sectores pudientes que lo utilizan para especular con los distintos tipos de moneda. Y esto nosotros lo olvidamos, y es parte de lo que motivó que terminara un energúmeno como Milei al frente del gobierno. Entonces nosotros también tenemos que hacernos cargo de estos errores. Y yo lamentablemente no lo escucho, ¿sabes por qué? Porque los dirigentes están enfrascados en luchas de poder. Entonces vemos esta interna del Partido Justicialista. Me gustaría, antes de entrar en ese tema, me gustaría que nos comentes un poquito sobre la denuncia que radicaste sobre Javier Milei y sobre Villarruel. Bueno, la denuncia fue motivada porque el 24 de marzo emitieron un video en el cual decían que era por la memoria completa, para el Día de la Memoria, pero en realidad era en contra del Día de la Memoria. Era un video en el cual se hablaba, se justificaba por vía indirecta el terrorismo de Estado, y lo tuvo a su cargo el Tata Joffre, que es un sujeto que fue secretario de inteligencia de Menem, después fue embajador. Mientras fue secretario de inteligencia de Menem, fue el que promovió los indultos a derecha e izquierda que hizo Menem, que la gente parece que ha olvidado, pero Menem indultó a todos los militares que estaban presos por delito de lesa humanidad
e indultó a todos los jefes de las organizaciones armadas de Montoneros y de LERP, que estaban presos algunos de ellos. Por ejemplo, Firmenich estaba preso y gracias a Menem recuperó la libertad. El ídolo de Milei, ¿no? Pero esto se ha olvidado. Entonces pretenden, engañando a la gente y mintiendo, que los montoneros no están presos porque el kirchnerismo los favoreció, y eso es mentira. El que los favoreció y los indultó fue Menem. Era la manera de justificar que iba a indultar a los militares. Indultó a los montoneros con el acuerdo de la cúpula montonera. Esto hay que recordarlo, hay que hacer memoria de las cosas. Porque si no, parece que todo empezó ayer. Entonces, hoy a los montoneros no se los puede juzgar como reclama, por ejemplo, Milei o como reclama Villarruel, porque fueron indultados por Menem, al cual ellos admiran, y no le dicen a la gente, esto es culpa de Menem o del Tata Joffre. No, dicen es culpa del kirchnerismo, con lo cual mienten. Y el motivo por el cual se pudo anular los indultos a los militares es porque cometieron delitos de lesa humanidad, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló que esos delitos de lesa humanidad no son indultables ni amnistiables. Y por lo tanto se puede anular como se hizo, lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Congreso. Entonces, ese es el motivo por el cual siguen presos y siguen en proceso los militares que cometieron delitos de lesa humanidad, mientras que los jefes montoneros y del ERP están libres porque fueron indultados por Menem. Y ese indulto no es nulo, porque no eran delitos de lesa humanidad, eran delitos comunes que cometían organizaciones terroristas. Para que sea un delito de lesa humanidad hay que tener el control del Estado, que era lo que tenían los militares y que no tenían las organizaciones armadas. Explico todo esto porque constantemente nos mienten con estas cuestiones. Entonces, si alguien pregunta, Darío, ¿por qué no están presos los montoneros que cometieron crímenes o los jefes del ERP que cometieron crímenes? Porque fueron indultados por Menem. Por eso. Y ese indulto no es nulo, es válido. ¿Por qué están presos los militares que cometieron delitos de lesa humanidad? Están presos porque cometieron delitos de lesa humanidad. Menem los indultó y el indulto es nulo, porque así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no el kirchnerismo. Sí se hizo, la ley que anuló las leyes de impunidad se hizo bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Y es un gran mérito del gobierno de Néstor Kirchner haber impulsado eso. Pero no es responsabilidad política exclusiva del gobierno de Kirchner decir hay militares presos mientras que los que cometieron crímenes en las organizaciones armadas están libres. Eso sucedió por culpa de Menem. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Ahora, dicho esto, ¿qué pasó? Cuando yo escuché hablar de esa manera a Victoria Villarruel y a Milei, y emitir ese video, y al Tata Joffre, dije, esto es apología del terrorismo de Estado. El país ha tenido un retroceso, parece que nos olvidamos del nunca más, parece que nos olvidamos del acuerdo que hicimos todos los argentinos al fines de la dictadura de todos los sectores políticos democráticos, de no permitir nunca más que vuelva el terrorismo de Estado. Entonces, cuando uno hace la apología del terrorismo de Estado, ¿qué es lo que está haciendo? Está abriendo la puerta para que eso regrese. Y esto lo hace el gobierno por dos motivos. Primero, porque le pusieron plata. Esos sectores pusieron plata para la campaña de Milei. Eso me lo dijo Miguel de Rensis en un reportaje que me hizo sobre este tema. Él dice, se comentó mucho que hubo aportes de dinero para la campaña del gobierno actual, provenientes de los represores que están presos, de sus familias y de todos esos sectores,
a través de Villarruel, por eso el compromiso para intentar liberarlos, por eso las visitas a las cárceles, etcétera. Y por otro lado hay una cuestión ideológica. Una cuestión ideológica porque ellos no solo reivindican a Menem, reivindican a Videla y a Martínez de Oz. Videla, que fue el que llevó adelante el terrorismo de Estado, y cuyo ministro de Economía, Martínez de Oz, llevó adelante el mismo plan que están llevando adelante Milei, es decir, un plan basado en la destrucción de lo público, en el neoliberalismo, etc. De manera que hay estos dos motivos de afinidad ideológica y de dinero, de aportes electorales, de acuerdo a lo que me dijo de Rensis. A mí no me consta, pero es lo que se comentaba durante la campaña electoral. Y hay un tercer motivo, que es que ellos saben claramente que la política que quieren llevar adelante de ajuste es una política que necesariamente va a llevar a la necesidad de reprimir, porque produce marchas, produce reacciones, porque cada vez que avanzan con alguna de las medidas más impopulares que tienen en carpeta, hay una reacción y hay que reprimir. ¿Y cómo se reprime? Bueno, hasta ahora lo vienen haciendo con la policía, con las fuerzas de seguridad, pero la intención de Patricia Bullrich, de Petri, el ministro de Defensa, de Milei, es involucrar a las Fuerzas Armadas con el pretexto de combatir al terrorismo. Pero, obviamente, las Fuerzas Armadas, después de haber sido quienes terminaron poniendo los presos del plan, como consecuencia de la represión en los años 70, entonces ahora dicen, no, nosotros queremos garantías. Lo dijo Victoria Villarruel. Dijo, ¿cómo vamos a meter las Fuerzas Armadas en la represión interna si todavía hay presos de la represión de los años 70? Y claro, eso es lo que reclaman las Fuerzas Armadas para intervenir en la represión interna. Entonces, uno de los motivos por los cuales tratan de liberar a los represores y hacen todo este discurso y todas estas fantochadas que van a seguir es tenemos que darles garantías a las Fuerzas Armadas de que cuando ellos repriman, si muere alguno, no van a ir presos. Y si matan a alguno, si hay que desaparecer gente, si hay que cagarlos a palos, si hay que ir qué sé yo, a un pueblito, por ejemplo, donde yo estuve interviniendo como abogado, que fue Andalgalá, porque se oponía al pueblo a la mega minería. Claro, le mandaban la policía a reprimirlo, pero si dicen que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en seguridad interior como quieren hacer, te mandan el ejército y te ponen bajo sitio la ciudad y se acaban todas las protestas. Y al que protesta le dan para que tenga. Este es el plan. Entonces, esos son los tres motivos por los cuales reivindican el terrorismo de Estado y a los presos. Y como eso es un delito, es apología del delito, es incumplimiento de los deberes de funcionario público y es abuso de autoridad, yo los denuncié a Milei, a Victoria Villarruel y al Tata Joffre. La denuncia sigue adelante, actualmente está en la Cámara de Casación Criminal y Correccional Federal. Vamos a ver qué es lo que dice, porque cayó en manos de Stornelli, y Stornelli se apresuró a decir que no había delito, y yo lo vengo apelando desde entonces, y por supuesto que hay delito. Para mí está claro que hay delito. Hay una apología del terrorismo de Estado, y eso es un delito grave. Y además se están incumpliendo con sus deberes de funcionario público, y además están cometiendo abuso de autoridad. Y bueno, yo espero que sean procesados por eso. Obviamente que no creo que vayan a ir presos, pero por lo menos que se tengan que cuidar en lo que dicen y en lo que hacen.
porque los argentinos no podemos permitir que se declare la amnesia nacional, y que nos olvidemos el desastre que fue el terrorismo de Estado en la Argentina. Para Milei fueron simples excesos en una guerra sucia, y bueno, eso es una mentira muy grande. Acá no hubo una guerra sucia, hubo una represión ilegal, sistemática y generalizada que comenzó el 24 de marzo de 1976, cuando las organizaciones armadas, es decir, el ERP y Montoneros, ya habían sido desarticuladas. Bajo el gobierno de Isabel fue derrotado el ERP. A ver, algunos parece que no lo recuerdan. Fue Isabel la que derrotó con el operativo Independencia, mejor dicho, bajo su gobierno se derrotó al ERP en Tucumán, donde tenía el mayor desarrollo operacional. Y después, en el año 1975, fue la última acción de ese grupo insurgente, y en la toma del cuartel de Viejo Bueno, en Lanús, fueron aniquilados. Es decir, no quedó nada, solo quedaron militantes sueltos y algunos que se exiliaron, pero digamos la capacidad operativa militar del ERP desapareció, y Montoneros tampoco estaba en condiciones de llevar adelante una guerra. Por lo tanto, cuando Milei dice no fueron crímenes de lesa humanidad, fueron excesos en el marco de una guerra sucia, miente a sabiendas, porque esto ya fue analizado en el juicio a las juntas. Vos recordarás, en 1985 salió la sentencia del juicio que había empezado el año anterior, porque fue una de las primeras medidas que dispuso el gobierno de Alfonsín. Primero se organizó la CONADEP, al mismo tiempo se empezó a llevar adelante el juicio a los comandantes, más o menos para la misma época, digamos. Después el informe de la CONADEP sirvió sobremanera para sustanciar ese juicio por la cantidad de pruebas que se reunieron. Se llevó el juicio ante la Cámara Federal de apelaciones, y allí, con todos los derechos de defensa en juicio y el debido proceso, desfilaron cientos de testigos que contaron lo que fue el horror del plan sistemático de exterminio. Y en esa oportunidad, la Cámara sentenció diciendo que acá no hubo no se puede utilizar el argumento de la guerra como exculpación de los crímenes que se cometieron, porque las organizaciones armadas ya habían sido desarticuladas. Y al mismo tiempo se dijo, no fueron excesos, no es que algún subordinado se excedió, sino que hubo órdenes que emanaban de los comandantes y que fueron aplicadas a rajatabla en toda la República Argentina, que consistían en secuestrar, poner a la gente privada de libertad en centros clandestinos de detención, donde se los torturaba, se los sometía a todo tipo de malos tratos y vejaciones, se les secuestraban los bebés para darlos a otras familias, y se mataba a los prisioneros mediante fusilamiento, mediante ejecuciones sumarias, o tirándolos de aviones al Río de la Plata vivos en los vuelos de la muerte. Entonces todo esto está claramente demostrado, y que después de tantos años venga un energúmeno como el presidente o una energúmena como la vicepresidenta a decir que eso eran excesos en una guerra sucia, es una vergüenza, es delito. Por eso los denuncié. Y creo que los argentinos no podemos perder la memoria, no podemos permitir que nos vuelvan a propagandizar aquello que produjo tanto daño en la Argentina. Y la verdad que la discusión de si fueron 30.000 o fueron 22.000 o 9.000, la verdad que es toda una discusión para desviar el eje. Porque de lo que se trata es de el absoluto repudio
y la condena permanente a los crímenes que se cometieron, que fueron crímenes de lesa humanidad, que fueron probados en juicios ejemplares a lo largo y a lo ancho del país, decenas de juicios. Entonces, hay fallos de la justicia tan firmes. Tenemos que terminar con esta apología del terrorismo de Estado que esta gente está haciendo. No podemos permitirlo. Yo pregunto, ¿dónde están los radicales, Darío? Porque, digamos, no lo digo solo como peronista, lo digo como argentino. ¿Dónde están los radicales que permiten que se mienta acerca del juicio a las juntas que llevó adelante de manera irreprochable el presidente Alfonsín? Y que fue un ejemplo, no solo para Argentina y Latinoamérica, para el mundo. ¿Cómo no lo reivindican? ¿Cómo van corriendo, arrastrándose como serviles a votar cualquier porquería que les mande votar Milei? Y se callan la boca cuando Milei dice que ese juicio fue un juicio político, empañando la memoria del doctor Alfonsín. Yo la verdad me da vergüenza ajena, es increíble. La degradación y la indignidad de los radicales es increíble. Javier, te pido unos segundos, vamos a una pausa y cuando regresamos me gustaría que podamos charlar sobre un encuentro que hubo en estos días, se han publicado algunas fotos sobre el encuentro que hubo precisamente entre Villarruel y Isabel Perón. Pero eso me gustaría que me lo contestes cuando regresamos, ¿te parece? ¿Cómo no? Vamos a una pausa y ya estamos regresando con Doctrina y Realidad Justicialista. Epa, estoy acá revisando agenda, compañero, compañera. Mirá, el jueves 31 de octubre vamos a estar acá, en este auditorio hermoso del Palacio del Victorial en San Telmo. Venite, podés sacar las entradas por Passline y te venís a pasar una buena noche peroncha. Jueves 31 de octubre, ¿qué lo tiró tango, compañero? En el Palacio del Victorial. No te la pierdas. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, oh, pump it up, pump it up.
Y continuamos en Doctrina y Realidad Justicialista, en nuestra primera temporada, en el único programa donde se aprende a amar al general Perón. ¿Qué tema este, Javi, no? De aprender a amar al general Perón, ¿no? Javi, la pregunta que tiene que ver con, precisamente, vos estabas hablando de Villarroel y de Javier Milei, se ha difundido en estos días un encuentro entre Villarroel e Isabel Perón. Y acá yo quiero hacer un paréntesis. Hay todo un relato que sigue hasta nuestros días en contra de Isabel, ¿no? Donde parece que Isabel no hubiera, el último golpe militar, cívico-militar, no hubiera sido a un gobierno peronista, no hubiera sido a Isabel, y por otro lado pareciera que Isabel no hubiera sido Perón, cuando todos sabemos que Isabel es Perón, ¿no? Que era precisamente la mujer del general Perón. Por lo tanto, Isabel se debe nuestro respeto solo por ser la mujer del general Perón. Pero además, compañeros que han conocido a Isabel decían que Isabel era un cuadro de aquellos. Simplemente esto. Y hay toda una, si se quiere, películas, libros, todo en contra de Isabel, ¿no? Desde aquí lo que intentamos hacer es decir simplemente la verdad sobre Isabel. Aquí te dejo en tus manos lo que te decía sobre el encuentro de Isabel y Villarroel, Javier. Bueno, lo primero, ahora después voy a hablar de Isabel, pero primero quiero decir que el encuentro de Villarroel con Isabel, que no confunda a nadie, porque estamos hablando de Villarroel, una ultra gorila. Creer que es peronista, como algunos llegaron a decir, incluso lo llegó a decir Bernie, a mí me da vergüenza ajena eso, ¿no? Pero lo han dicho otros. Es realmente, ahí sí yo coincido con Cristina en eso. Es gente que está totalmente desorientada, que no entiende nada. Villarroel representa a Videla. Videla es quien derrocó a Isabel. Isabel es una persona que tiene 90 años, no sé exactamente cuál es la edad que tiene actualmente, y no podemos pretender que ella esté al tanto de lo que Villarroel representa en la Argentina. Entonces yo no la voy a criticar por haberla recibido a la vicepresidenta. Lo que sí voy a señalar es que si Villarroel está aprovechando ese espacio es porque el peronismo ha tratado muy mal a Isabel. El peronismo post-dictadura trató muy mal a Isabel. Y la trató muy mal a partir de, digamos, no en la época de Menem, sino después del 2003. Durante toda la época del kirchnerismo, acá hubo un error. Y así como yo te reconozco que el gobierno de Néstor y de Cristina tuvieron muchas cosas buenas, realmente muchas cosas buenas, hubo un error que fue el gran peso que tuvieron en esos gobiernos sectores de los años 70. Y esos sectores que estaban vinculados a Montoneros, pero también a la izquierda, tienen hasta el día de hoy un profundo resentimiento. Ese profundo resentimiento no es solo contra Isabel, también es contra Perón. Por eso yo escribí en mi libro El último Perón, porque veía que le estaban inculcando a los jóvenes que se acercaban a la militancia dentro del peronismo, una serie de ideas falsas sobre Perón, diciendo que era un viejo facho, que estaba gagá, que estaba reblandecido, que ya no era el mismo, que había dado todos los beneficios laborales y sociales que todos conocemos, que de la noche a la mañana había dejado de ser Perón y se había convertido, no sé, en Hitler. Es decir, realmente yo nunca entendí ese relato. O sea, es absolutamente mentira, pero se basa básicamente en el hecho de que Perón no respaldó a las organizaciones armadas, desautorizó a los montoneros. Y eso no se lo perdonaron nunca.
Ahora bien, si Perón no lo hizo, durante el gobierno de Isabel ocurrió algo que no había ocurrido durante el gobierno de Perón, que fue el accionar de la AAA. Porque algunos sostienen en ese relato falso, sostienen que en realidad Perón creó la AAA para matar a la izquierda. Es todo mentira. Yo lo demuestro en mi libro. Demuestro que las operaciones principales de la AAA comenzaron después de la muerte de Perón, aprovechando ese vacío de poder que se generó, y en donde los sectores más gorilas y más recalcitrantes se cobijaron debajo de la figura de López Rega, y allí comenzó a accionar en forma masiva la AAA. Pero fuera de esa situación, que ocurrió bajo el gobierno de Isabel, yo quiero ser claro en esto. Si bien ella es la responsable política, también tenemos que tener en cuenta que pretender endilgarle responsabilidad penal como que ella era la jefa de la AAA es otra mentira. Es más, se hizo un juicio, se hizo una investigación que llevó adelante el juez Ollarvide, y en la que se pidió la extradición de Isabel por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos por la AAA, en donde las Cortes españolas, mejor dicho, el Tribunal Supremo español, rechazó el pedido de extradición diciendo que no había la menor prueba de que Isabel estuviera al tanto o estuviera, por supuesto, estaba al tanto de los crímenes, pero no estaba en la conducción operativa de la AAA ni los podía impedir, ni mucho menos ordenar. Entonces, esto está claramente establecido en un fallo que recomiendo que lo busquen por internet, en donde el máximo tribunal español rechaza el pedido de extradición de Ollarvide y dice que no está probada la autoría penalmente responsable, ni siquiera como autor intelectual de Isabel. Entonces nosotros nos tenemos que poner en la época. No se puede sacar de contexto las cosas. En ese momento el país era un caos. Ese caos había sido introducido por derecha y por izquierda y fomentado desde Estados Unidos y desde la Unión Soviética y Cuba. Entonces, ese caos que se había generado después de la muerte de Perón era parte del plan para derrocar al gobierno peronista. Para derrocar a un gobierno, primero hay que generar caos. Esto creo que todos lo saben, está en los manuales elementales de cómo derrocar a un gobierno, que ha patrocinado la CIA permanentemente en sus golpes de Estado en Latinoamérica. Perón ya lo había dicho en septiembre, pocos días después del derrocamiento de Salvador Allende. Perón había dicho en una reunión que tuvo con la juventud, septiembre de 1973, hay que parar la mano. Los sectores que están promoviendo insurrecciones, si son peronistas, tienen que alejarse de eso, y si no son peronistas, lo vamos a combatir, porque tienen que entender que detrás de la generación de caos hay un solo interés, que es el interés de los golpistas. Y si hay un golpe de Estado en Argentina, dijo Perón, en 1973, 3 años antes del golpe de Estado de Videla, va a haber un baño de sangre. No es que se va a salvar a alguien, no es cuanto peor mejor, como pensaba alguna dirigencia de Montoneros y como pensaba Santucho. No es cuanto peor mejor, cuanto peor, peor, porque una vez que viene una dictadura militar, arrasan con todo. Y esto claramente lo advirtió Perón y no lo entendieron en ese momento. Entonces, en ese contexto, se dio, por ejemplo, la situación de Tucumán, donde el ERP desarrolló una guerrilla que aspiraba a tener un control territorial de una parte de la provincia de Tucumán para poder así reclamar la condición internacional de bando insurgente.
de beligerante. A ver, cuando hay una situación de guerra civil, está previsto en las Naciones Unidas y en el derecho internacional que los insurgentes pasan, cuando tienen control de un territorio, pasan a ser un bando reconocido internacionalmente, un sector en lucha reconocido internacionalmente. Y esto era algo que no se podía permitir, todos lo sabían. No había que permitir que el ERP tuviera el control de una parte del Tucumán. Entonces, Isabel hizo algo que Perón se había negado a hacer, que fue ordenar la intervención del ejército. Y ahí fue el general Abdel Vilas y llevó adelante el operativo Independencia, que fue exitoso. Ahí sí hubo varios excesos, ahí se puede hablar de excesos, porque no había una orden de exterminio, lo que había era una orden de aniquilar el accionar de la guerrilla. Y ahí se cometieron excesos, torturas, etcétera. Eso podemos llamar excesos en el marco de ese enfrentamiento, porque no había una orden de hacer eso. Y los que lo cometieron excesos, que es muy distinto a lo que ocurrió después del 24 de marzo de 1976, donde no hubo órdenes expresas, las órdenes iban por lo bajo, eran extraoficiales, pero se pudieron probar. Se pudo probar que esas órdenes existían y sí, efectivamente, consistían en cometer todo tipo de delitos, secuestros, asesinatos, etc. Pero volviendo al gobierno de Isabel, en ese momento en el cual se ve obligada a introducir a las Fuerzas Armadas en un conflicto interno, lo hace bajo la presión de todos los sectores de la Argentina. Los radicales, parte del partido peronista, los sectores militares, los comandantes, todos presionaban para que ella dictara esa orden. Entonces, pretender descargar las responsabilidades en Isabel exclusivamente es salirse del contexto, ¿no? Y la verdad es que había una preocupación fundada, y era que el ERP estaba logrando, estaba avanzando para obtener un reconocimiento internacional como grupo insurgente. Por eso había que recuperar el control territorial del Tucumán. Dicho esto, hubo otras cuestiones que fueron criticables en el gobierno de Isabel, no me cabe duda, entre ellas el accionar de la AAA, que no lo pudo, o tal vez no quiso, no lo sé, pero no lo controlaba ella. Y lo cierto es que el Estado no lo pudo controlar. Ese accionar de la AAA estaba constituido por agentes que pertenecían al Estado, que pertenecían a la policía, que pertenecían a las Fuerzas Armadas. Y en algunos casos, patotas sindicales que también se prestaron para ese accionar. ¿Me explico? Entonces, una vez más, no se puede decir que era una responsabilidad exclusiva de Isabel. Cometió otro, digamos, se le achaca también el tema del Rodrigazo, el Rodrigazo, que fue una devaluación muy grande que se llevó adelante, que ocasionó perjuicio a los ahorristas, y que era algo que en realidad formaba parte de un viejo reclamo de la Argentina a que hacíamos referencia. Es decir, los sectores exportadores querían devaluar, como siempre quieren devaluar, como actualmente quieren devaluar. Bueno, de alguna manera, a través de Rodrigo, Celestino Rodrigo, que fue un ministro de Economía impulsado por López Rega, se llevó adelante eso. Ahora, una vez más, podemos criticar todo esto, pero hay un montón de cosas que Isabel hizo bien. Sancionó la ley de contratos de trabajo, una de las leyes
que se había empezado a debatir en la época de Perón. Una de las leyes protectoras de los derechos de los trabajadores más avanzadas del mundo. Sancionó una serie de medidas que permitieron al Estado recuperar el control del comercio exterior, continuando la línea de Perón. Estableció el control de los medios de comunicación, sobre todo de la televisión y de la radio, de la televisión, no de la radio, de la televisión. Claro, hoy te dirán, no, eso va en contra de la libertad de prensa, pero ¿sabés qué pasa, Darío? La televisión tiene una fuerte influencia en la sociedad. Y desde allí han bombardeado todos los proyectos nacionales. Entonces, eso lo sabían muy bien durante el gobierno de Isabel. De hecho, hasta Luis Brandoni estuvo de acuerdo con la nacionalización de los canales de televisión. Pero bueno, tal vez hoy sería muy difícil impulsar eso, pero en ese momento se consideró que era una medida que iba en pro del proyecto nacional. Tuvo una conducta muy digna en relación a Malvinas. Estuvo en la Antártida, desarrolló negociaciones con mucha firmeza en torno a la cuestión de Malvinas. Y vos fijate un hecho muy curioso, del cual se habla poco. El gobierno de Isabel requisó un cargamento de armas introducido por el embajador británico como valija diplomática. Es decir, nuestro enemigo histórico, usurpador, estaba introduciendo armas en la Argentina. Las introdujeron también a través de buques. ¿Hacia dónde iban esas armas? ¿Qué era lo que buscaban? Porque recordemos que en el golpe de 1955 intervino indirectamente Gran Bretaña, rearmando la flota argentina en alta mar, pasándole armamentos al almirante Rojas, que habían sido desarmadas esos buques por Perón para evitar que intervinieran en un golpe de Estado, y en alta mar le dieron armas, buques ingleses. Esto incluso fue denunciado por Oscar Allende, si mal no recuerdo, en esa época. Entonces, no estamos hablando de fantasías. ¿Qué hacían buques británicos y embajadores y personal diplomático de Inglaterra introduciendo armas en Argentina? ¿A dónde iban destinadas? Porque no iban para el ejército. Entonces nos empezamos a preguntar si esas armas no iban para las organizaciones armadas, si no se le estaba dando armas a la guerrilla para sembrar el caos, promover el caos en la Argentina. Y algunos podrán decir, no, ¿cómo la guerrilla? La guerrilla respondía al socialismo, a Cuba, a los países comunistas, pero digamos, las operaciones de ese tipo no les importa la ideología. Lo que les importa es obtener un resultado. El resultado es caos. Entonces, con ese resultado de caos, ¿qué era lo que se pretendía buscar? Derrocar al gobierno. ¿Y quiénes lo querían derrocar al gobierno de Isabel? Primero lo quería derrocar la CIA, como había derrocado a Salvador Allende. Era parte del plan de retomar el control de todos los países posibles dentro de América Latina, que había comenzado con el cierre del Congreso en Uruguay por Bordaberry, la dictadura que gobernaba impunemente en Brasil, el golpe de Estado de Banzer en Bolivia, el derrocamiento de Velasco Alvarado en Perú, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. Es decir, había un marco regional en el cual Estados Unidos necesitaba recuperar el control de todos los países que pudiera mediante dictaduras militares que aplicaban la doctrina de seguridad nacional. Y en ese marco había que derrocar también a Isabel. Eso iba a llevar tiempo y bueno, se tomaron el tiempo, la fueron desgastando. ¿Quiénes también querían derrocarla? Los sectores económicos locales,
que respondían al modelo agroexportador y que se sentían perjudicados por las políticas industrialistas del gobierno peronista, aún con Celestino Rodrigo, aún con situaciones que mucha gente le ha criticado al gobierno de Isabel. Pero lo cierto es que se estaba defendiendo el interés nacional, a pesar de los errores. Mientras que del lado de enfrente estaban los intereses de ¿quiénes? De Blaquier, de Martínez de Hoz, del grupo que se reunía en el departamento de la calle Esmeralda, que pertenecía a Pedro Blaquier, el dueño de Ingenio Ledesma, donde se reunía un montón de personas que eran altos empresarios y que estaban promoviendo el golpe. ¿Para qué? Para lograr que un ministro que les respondiera ocupara el Palacio de Hacienda. ¿Quién era ese ministro? Martínez de Hoz. ¿Para qué? Para imponer el modelo neoliberal y para arrasar la industria, para arrasar todos los sectores que ellos consideraban prebendarios, parasitarios, y para que el país volviera al país, como es, a la economía de las vacas, de la sociedad rural, a la economía primarizada, que es la única que a ellos les interesa defender. Entonces, con ese propósito es que se fue gestando el golpe de Estado, y también estaba involucrada Inglaterra. ¿Por qué Inglaterra? Y porque seguía pendiente del conflicto de Malvinas. Ujú. Y Isabel mantenía una actitud firme en ese tema. Entonces, el gobierno de Isabel empezó a ser erosionado desde adentro, porque es necesario recordar que fue prácticamente forzada a tomarse una licencia. Isabel estaba tan presionada que llegó a sufrir de una anorexia nerviosa que pasó a pesar 37 kilos. Un médico que tenía personal, ella se dio cuenta que le estaba dando medicamento que la tenía estupidizada todo el día. Entonces cambió de médico al darse cuenta de esta situación, de que estaba siendo mal medicada. Se toma la licencia, se la toma creo que en Ascochinga, no me acuerdo muy bien, creo que en Córdoba. ¿Quién la acompaña? ¿Quién le hace compañía en esa licencia? Las mujeres de los comandantes. La mujer de Videla, de Agosti, de Macera. Noche y día estaban con ella. Prácticamente estaba presa en su propio gobierno. Estaba intervenido. ¿Quién era el interventor? Ítalo Argentino Luder. Esto hay que recordarlo. Hay que recordarlo, porque si no, también los peronistas parece que no tenemos memoria. Ítalo Argentino Luder, que fue candidato en el año 1983 por el peronismo, en esa época era el presidente provisional del Senado y estaba a cargo de la presidencia. Y fue él quien firmó los decretos que después invocó la dictadura para justificar sus crímenes de lesa humanidad, de aniquilamiento del accionar de la subversión. Fue él. Isabel solo firmó el decreto que puso en marcha el operativo Independencia. Después hubo 3 decretos más dándole intervención a las Fuerzas Armadas. Y eso lo llevó adelante Luder. Él explicó que en ningún momento, ninguno de esos decretos habilitaba a cometer crímenes. Lo explicó muy bien en el juicio a las juntas. Pero Ítalo Argentino Luder empezó a ser visto como un hombre que podía gobernar en nombre de las Fuerzas Armadas. Porque ahora vamos a ver qué es lo que pasó, Darío. Uh-huh. Lo que pasó fue que a comienzos del año 76 hubo una reunión de Isabel con los 3 comandantes. Y en donde Videla, Macera
toda esta gentuza la insultaron, le gritaron, le hicieron el peor maltrato, la peor violencia machista de género para obligarla a renunciar. O para intervenir la CGT. Isabel se negó terminantemente. Una mujer que no estaba en óptimas condiciones de salud, se negó. ¿Y a quién querían poner ellos? A Luder. Como primer paso para después, en algún momento, tomar ellos el poder. Bueno, la cuestión es que Isabel se negó terminantemente a esto. Le dijeron que si no actuaba de esa manera, si no lo hacía, se atuviera las consecuencias. Entonces ella, llorando de impotencia, les dijo que no. Bueno, el 24 de marzo viene un helicóptero a buscarla para trasladarla a la residencia de Olivos. Ella, engañada, sube al helicóptero, se desvía ese helicóptero, le dicen que en realidad había problemas con el clima y la llevan al aeroparque. Cuando se baja en el aeroparque había francotiradores apostados en las terrazas y ahí le dicen, usted está detenida. Con engaño la detuvieron, la llevaron a distintos lugares, distintos destinos, una detención ilegal, sin forma alguna de proceso, sin tener imputaciones consistentes contra ella, solo vagas imputaciones que le armaron procesos que eran totalmente amañados. Estuvo encerrada en una habitación sin ventana, con la ventana tapiada en la residencia El Mesidor, en la provincia de Neuquén. Le raparon la cabeza bajo la excusa de combatir la pediculosis, pero en realidad le raparon la cabeza como se hacía en Francia con las colaboracionistas del régimen nazi. Es decir, en realidad era para humillarla, para hacerle una tortura psicológica. Había un señor a cargo de su custodia, que era un militar, mientras ella estuvo ilegalmente presa, que parece ser que los comandantes se enteraron, la dictadura militar se enteró que no la vasoreaba lo suficiente, que le tenía ciertas consideraciones. Entonces, ¿qué hicieron? Lo removieron y pusieron a otro para que la verdugueara noche y día, estando sola, detenida, aislada. El Pato Galmarini me contó que en una oportunidad estuvo en el Mesidor en Neuquén y una mujer que trabajaba allí le refirió de qué manera, con qué dignidad ella se comportó. Ignorando todo el tiempo, intentando ignorar las humillaciones que le querían imponer. Cuando llegó allí ni siquiera tenía bombacha. Tuvo que salir esta mujer, le fue a comprar una bombacha a una tienda. O sea, esta es la forma en que fue maltratada. Después estuvo en la Quinta del San Vicente, donde la siguió apretando y amenazando Macera, y allí tuvo un intento de suicidio. Pero ¿sabes qué pasa, Darío? Si ella hubiera renunciado, no le pasaba nada de esto, porque le aseguraban que se podía ir a España libremente y que nadie la iba a atacar ni le iban a erigir ninguna causa en su contra. Pero ella, no porque quisiera ni porque tuviera ambición de poder, sino para cumplir de alguna manera con Perón, para no quedar sintiendo que traicionaba a quien había sido su marido y su jefe político, se negó a renunciar. Y eso lo pagó con 5 años de cárcel. Fue la expresidenta que más tiempo pasó en la cárcel en toda la historia argentina. Recordemos que también estuvo preso Hipólito Yrigoyen, pero Hipólito Yrigoyen solo estuvo unos meses, también con una
prisión ilegal en la isla Martín García. Y bueno, le costó la vida porque terminó muriendo, ¿no? Pero en el caso de Isabel, tal vez querían que se suicide y no lo consiguieron. Entonces, yo digo, más allá de todas las cuestiones que le podemos reprochar a Isabel, lo primero que hay que tener en cuenta es que fue difamada. Fue totalmente difamada. Fueron años de difamaciones mientras ella estaba en el gobierno. Y después, posteriormente, entonces se dijo de ella que era una prostituta, que era una bailarina, cabaretera, que había conocido a Perón siendo una cabaretera, cosa que es mentira, ¿no? Era bailarina, pero no de cabaret. Después se dijo que era una ignorante, que era una bruta, que no tenía formación política, todo lo cual es mentira, porque ella se había formado con el mayor formador de líderes que fue Perón. El problema el principal problema de Isabel, lo acompañó durante casi todo su exilio. Que claro, lo acompañó cuando estuvo más perseguido, que algunos dicen que él vivía en un exilio dorado, y es mentira. La historia verdadera, no lo que inventa. Javi, estaría bueno hacer un programa sobre lo que sucedió en los años del exilio del general Perón, ¿no? Hecho Paraguay, sería muy importante, pero sí es importante saber, ¿no? es importante decir lo siguiente, Darío. Perón se mantenía con el aporte que le hacía la CGT, que le llevaban plata. ¿Me explico? Cada tanto viajaba algún enviado, algún emisario de la CGT y le llevaba dinero para ayudar a que se pudiera mantener, porque él tenía embargado todos sus bienes y tenía embargada su jubilación. Entonces, eso de que estaba en exilio dorado es mentira, es mentira. En ese momento, Puerta de Hierro hoy es un barrio paquete en Madrid, pero en esa época era una casa, como si dijéramos, una casa, no sé, en Doncelar, no sé, en un lugar perdido de las afueras de Madrid, no en un lugar residencial de alta alcurnia. Pero bueno, más allá de eso, que eso daría, como vos bien decís, para un programa entero, lo cierto es que la mayoría de las cosas que se dijeron sobre Isabel fueron mentiras. Fueron mentiras de quienes la querían derrocar y que luego la derrocaron. Mentira que continuó la dictadura militar para justificar su intervención. Y mentira que se reanudó por los sectores que pertenecían al ERP, al PRT, que fueron derrotados en esa época bajo el gobierno de ella y que nunca se lo perdonaron, y de montoneros que siempre la odiaron. A ver, en la plaza del 1 de mayo de 1974, de la cual hay múltiples versiones y dicen que Perón echó a los montoneros, bueno, es mentira. Empecemos porque Perón no echó a los montoneros, nunca los echó. Empecemos por aclarar esto, porque ya es como que cansa escuchar todo el tiempo que dicen Perón los echó de la plaza. Bueno, no los echó, se fueron solos. Se retiraron de la plaza cuando Perón dijo algunos estúpidos imberbes que cantan ciertas cosas. Y parece que se ofendieron porque Perón dijo eso, pero se olvidan que durante 2 horas, o tal vez más, la columna de montoneros que ocupaba una fracción de la plaza, no ocupaba ni la mitad, ni eran la mayoría, no, era una fracción, era una columna importante, pero no era la mayoría, era un sector de la plaza, una minoría dentro de la plaza, decide retirarse porque habían estado cantando toda clase de injurias contra Perón y contra Isabel. Y le decían, ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Primera. Pero más grave fue haber empezado a cantar, qué boludos. Votamos a una muerta por Evita, a una puta por Isabel
y a un cornudo por Perón. Es decir, la llamaron puta a la vicepresidenta y cornudo al presidente. Y después de insultarlo de esa manera, se ofendieron porque les dijo imberbes estúpidos. Bueno, digamos, pero que quede claro que Perón no los echó. Porque después incluso hizo varios intentos para que volvieran al redil. Pero acá hay que ver la historia completa, Darío, porque si no seguimos repitiendo cosas que se dicen, que la dijo mi abuelo, la dijo mi papá, y seguimos con la misma. Javier, lo que te pido es que vayamos a una pausa y cuando regresemos, retomando esto que hablábamos del exilio del general Perón, qué es lo que pasó en la cabeza del general Perón, en su mente en esos años, porque el que regresa es un Perón totalmente distinto, ¿no? Un Perón que deja la confrontación política y viene con la unidad nacional. Pero esto me gustaría que me lo respondas cuando regresemos. ¿Te parece, Javier? Perfectamente, Darío. Bueno, vamos a una tanda y ya estamos regresando con Javier Garín en Doctrina y Realidad Justicialista. Epa, estoy acá revisando agenda, compañero, compañera. Mirá, el jueves 31 de octubre vamos a estar acá, en este auditorio hermoso del Palacio del Victorial en San Telmo. Venite, podés sacar las entradas por Passline y te venís a pasar una buena noche peroncha. Jueves 31 de octubre, ¿qué lo tiró tango, compañero? En el Palacio del Victorial. No te la pierdas. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, oh, pump it up, pump it up. Y continuamos con Doctrina de Realidad, Javier, entramos en la última parte del programa, en donde se aprende a amar al general Perón. En este sentido, Javier, quería retomar una parte de lo que estabas hablando, cuando estabas hablando de Isabel, de realmente muy interesante, y además, la verdad de lo que sucedió, ¿no? Porque ahí
te reprimiste a decir simplemente la verdad de lo que sucedió. En este sentido, Javier, esto siempre lo hemos dicho, ¿no? Hay un Perón que en 1955 elige el tiempo y no la sangre. Hay un Perón al cual, cuando él se va, cuando digamos, viene el golpe de Estado del 55, también demuelen su propia casa, ¿no? La casa donde él vivía con Evita, ¿no? Hay una escena que es terrible, que simplemente es una escena, una vista de un video, que cuando yo lo veo, creo que simboliza todo lo que pasó en esa época, ¿no? Pero que es un cartel gigante que dice Perón y Evita, ¿no? Está en sinfonía del sentimiento esto, y lo tiran abajo y los gorilas empiezan a saltar arriba, ¿no? Como gorilas precisamente en un zoológico verdaderamente empiezan a saltar arriba de ese cartel, ¿no? Una cosa que si uno lo mira desde el lado nuestro, del campo, mejor dicho, desde el movimiento nacional, pues no me gusta a mí decir campo nacional, sino me gusta hablar de movimiento nacional, claro, genera bronca, genera odio, genera ganas, bueno, todo lo que pudo haber pasado si el general hubiera decidido dar esa batalla, ¿no? En la Argentina, que hubiera terminado una guerra civil. Pero por otro lado, el general que vuelve del exilio de esos 17 años, que hay que estar, ¿no? 17 años fuera de tu país, exiliado, es el general Perón, que regresa con una mirada, o mejor dicho, con acciones, no en la confrontación política, sino un general Perón que decide trabajar por la unidad nacional. Como siempre fue también, por otro lado, con respecto a Perón, ¿no? Perón siempre propugnó por el tema de la unidad nacional. Sí hubo una confrontación de parte de él, pero siempre lo que se propugnó fue esto, ¿no? Pero esto me gustaría que lo expliques vos, Javi, cuando, por ejemplo, un símbolo de esto es aquel famoso encuentro entre Perón y Balbín, ¿no? En aquella foto que se conoció y que, si se quiere, había una relación ya entre Perón y Balbín que era a través de cartas, uno estando en Madrid y el otro estando en la Argentina. Pero bueno, me gustaría, Javier, que nos hables de este tema, ¿no? En lo que creo que confluyen muchas cuestiones para ese cambio de visión de Perón, que tiene que ver con una cuestión táctico-estratégica, digamos, pero esencialmente política. Él no cambia en ninguna de las cuestiones que tienen que ver con los objetivos estratégicos del peronismo ni con las tres banderas históricas. Él siempre piensa igual sobre eso, pero sí cambia sobre los modos. Entonces, el Perón de los primeros gobiernos había sido un Perón muy confrontativo y en parte tenía su motivo ya que la oposición era una oposición sin cuartel y totalmente irracional, ¿no? Recordemos que llegaron a poner bombas en los subtes, que llegaron a bombardear la Plaza de Mayo, provocando la muerte de transeúntes, de gente totalmente ajena a los conflictos políticos que estaba por ahí, le cayó una bomba encima. Es decir, fue una cosa monstruosa el grado de crímenes que estaban dispuestos a cometer los antiperonistas. Ahora, también es cierto que Perón en esa época era autoritario y algunos de sus lugartenientes promovían ese autoritarismo, ¿no? Entonces, es cierto que cerró periódicos, Manu Militari, es cierto que lo mandó a encarcelar a opositores, de hecho al propio Balbín libraron órdenes de captura en su contra. Ahora, eso es verdad, también repito, también había razones en su momento que podían justificarlo, pero Perón, viviendo en Europa, hace una autocrítica de eso.
y se da cuenta porque ve otras realidades, que son las realidades institucionales de una Europa de posguerra, en la cual se intenta esbozar modelos de convivencia política muy significativos, y de los cuales Perón aprende también, ¿no? Porque parte de su cambio de visión tiene que ver con eso. Quiero señalar algo sobre esto, porque Perón se declara en sus últimos años admirador de las socialdemocracias europeas, nórdicas. Quiero señalar esto porque escucho a muchos que alardean de ser peronistas diciendo que la socialdemocracia prácticamente es el enemigo, ¿no? En realidad era una manera de atacar a Alberto Fernández, que a muchos no les gustaba y que él decía que era socialdemócrata. Bueno, pero Perón alababa la socialdemocracia, no es que la consideraba un enemigo. Él consideraba un enemigo los imperialismos, que es algo muy distinto. Y de hecho cultivaba amistad con múltiples sectores políticos de todo el mundo. Pero cuando viene a la Argentina, viene con un plan que es recuperar el país después de largas dictaduras. Y sabe además que el mundo está en plena Guerra Fría y que Estados Unidos tiene una voracidad muy grande sobre América Latina, que también la Unión Soviética intenta de alguna manera intervenir vía Cuba, y que en definitiva la Argentina va a terminar siendo un campo de batalla de esa disputa geopolítica mundial. Entonces Perón busca la manera de asegurar un camino independiente para la Argentina, al margen de los dos imperialismos que se habían repartido el mundo en Yalta, y lo que trata también es de librarse de convertir a los adversarios en aliados, porque él se da cuenta que los enemigos no es Balbín, no son los radicales, que en todo caso con los radicales hay un desencuentro histórico y que hay que tratar de superarlo. Me refiero a los radicales de ese momento, no a la triste caricatura de los que hoy le levantan la mano a Milei, sino a los radicales que en ese momento, como Balbín, tenían posiciones nacionales. Uno puede no estar de acuerdo con las posiciones de Balbín, pero era un hombre que pertenecía a los sectores nacionales, que tenía una visión nacional, que no quería que Argentina sea rematada, ni sujeta a los avatares de los imperialismos en pugna. Entonces, con ese hombre, Perón podía acordar, como podía acordar con todos los que pertenecían a los partidos democráticos de la Argentina. Entonces él tenía una estrategia. La primera era recuperar la democracia. Para eso había que aislar a la dictadura, que en ese momento estaba comandada por Lanusse. Y aislar a la dictadura significaba comprometer a todos los partidos en la recuperación democrática. Y esto es lo que promueve en un primer momento con la Hora del Pueblo, con la reunión del restaurante Nino, con dirigentes de distintas fuerzas políticas y sectores sociales, Perón cuando vuelve del exilio, antes de las elecciones, ¿no? Lo que busca es aislar a la dictadura para evitar que intente condicionar el proceso democrático. Eso en una primera instancia, pero después sigue por ese camino y avanza más, porque él se da cuenta que ningún gobierno va a poder prosperar en el cuadro político y geopolítico de esa época, que Argentina tiene que superar esa grieta peronismo-antiperonismo, sobre todo con los partidos políticos no peronistas, pero democráticos, o que tienen una vocación democrática, que no son la dictadura. Entonces, para eso es que empieza a construir un gran movimiento. Ese gran movimiento excede al peronismo, excede al Frejuli, que era la alianza electoral, e incluye
a sectores que habían estado enfrentados con Perón. Y ese es el célebre abrazo de Perón-Balbín. Es la búsqueda de un camino de unidad nacional, porque se da cuenta que Argentina no va a salir adelante si está dividida. En esta charla que yo mencioné, en que Perón le habla a la juventud en septiembre de 1973, les dice también, fíjense lo que va a pasar en Chile en los próximos días, lo van a derrocar a Salvador Allende. Y quienes están detrás de ese golpe es la democracia cristiana, además de la CIA y además de los militares. Porque Allende no supo evitar una política de división y confrontación, a tal punto que un partido de tradición democrática, como había sido hasta ese momento la Unión Democrática, la democracia cristiana, se va a poner en su contra, y es uno de los promotores del golpe de Estado de Pinochet. Entonces nosotros, dice Perón, no podemos permitir que eso pase en la Argentina. Por eso ustedes a veces se enojan porque yo me abrazo con Balbín. Pero yo a Balbín lo quiero a mi lado, no lo quiero del lado de los militares. Y a los radicales los quiero formando parte del proyecto que tenemos que llevar adelante, aunque sean oposición. No los quiero haciendo un llamamiento al golpe de Estado. Bueno, esta era parte de la idea de un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno, además de esos motivos circunstanciales, también respondía a una idea más profunda que tenía Perón, que se había dado cuenta de que era insuficiente gobernar desde la parcialidad, que si se quería realmente avanzar en cuestiones estratégicas había que comprometer a todos los sectores posibles. Y algunos dicen, ¿por qué en el año 73 no restaura la Constitución de 1949? Buena pregunta es. Primero, no la podía restaurar porque no había las condiciones, el país era otro. Pero en segundo lugar, no la quería restaurar. No quería Perón volver a esa Constitución, porque allí había cometido un error. Había sancionado una Constitución justicialista, y no era para el Partido Justicialista, era para toda la República Argentina. Con todo lo bueno que contiene esa Constitución, tiene un vicio de concepción, y es el vicio de ser una Constitución sectaria. ¿Me explico? Cuando uno dicta una Constitución es para todos, no puede ser sectaria. Cuando quieren sancionar constituciones sectarias, pasa lo que pasó hace poco en Chile. Sancionaron una Constitución y el pueblo no la ratificó. Perdieron la elección donde la tenían que ratificar, porque era sectaria, porque estaba hecha por los izquierdistas, los grupos indigenistas, estaba hecha por parcialidades. Y las constituciones tienen que abarcar a todos. Entonces, uno de los problemas que tenía político la Constitución de 1949, que es un texto extraordinario, es una maravilla, digamos, desde el punto de vista del constitucionalismo social, era que no había, la había sancionado exclusivamente el peronismo. El radicalismo se había mantenido al margen y en contra. Entonces, por ese motivo, Perón no la quería restaurar en el 73. Él quería sancionar una Constitución nueva. En su último discurso, el 1 de mayo de 1974, dice: vamos a convocar un proceso de reforma constitucional. En este proceso van a participar todos, no va a ser el peronismo y los representantes del peronismo solamente. Se va a convocar a las iglesias, a los empresarios, a los gremios, a los trabajadores, al campo, a la industria, a todas las universidades, a todos los sectores, para tener una constitución que refleje un proyecto nacional, que es parte también de su concepción del modelo argentino, que es el gran legado de Perón, el modelo argentino para el proyecto nacional. Es una sugerencia, él no trata de imponerlo. Y allí dice también, lo mismo que dijo en ese discurso del 1 de mayo,
hay que convocar a una reforma de la Constitución. Entonces vos fijate, cuando hay muchos peronistas nostálgicos que dicen tenemos que volver a la Constitución de 1949, bueno, Perón no estaría de acuerdo con eso. O sea, para él sería, no sé, un disparate. Es decir, las constituciones son parte de un momento histórico. Pero además, él comprendió que digamos, la elaboración sectaria de un programa constitucional y de un programa de gobierno está condenada al fracaso. Por eso todo tiene que ser amplio. Y mientras nosotros no entendamos que necesitamos, desde el peronismo, promover gobiernos amplios, gobiernos de unidad nacional que superen la grieta, nos puede parecer muy cómoda la grieta, pero en realidad es nefasta, porque eso nos lleva constantemente al fracaso, constantemente. Digamos, Perón nunca hubiera estado de acuerdo, segundo Perón, nunca hubiera estado de acuerdo con Laclau, el ideólogo preferido del kirchnerismo, que promovía con una visión maquiavélica, ¿no? Porque esto no lo inventó Laclau, lo inventó Nicolás Maquiavelo, promovía la división y la búsqueda, la creación de un enemigo para confrontar. Digamos, es el ABC de cierta política esa, pero es una política de corto vuelo. Entonces, si realmente se quiere hacer algo importante, hay que superar eso, hay que ir por una política de unidad nacional, no por una política de creación de un enemigo para confrontar con él y de generación de una grieta social. Bueno, Perón de todo eso se dio cuenta cuando era viejo, no pensaba así de joven, en ese punto. Entonces fue un Perón que vino como una especie de, él lo decía, yo vine desencarnado, yo soy un general pacifista, una rara aves, soy un león herbívoro. Se le acercó un militar que había sido contra de él y le dijo, no, porque yo me di cuenta que usted tenía razón en un montón de cosas con el paso de los años, y entonces yo con los años me volví peronista. Y Perón le respondió, pero usted siempre en la contra, amigo, usted se hace peronista justo cuando yo estoy dejando de serlo. Y una vez le preguntaron en un reportaje que le hicieron, no sé si en Alemania, en una publicación alemana, le preguntaron si él era el jefe se consideraba el jefe del peronismo, y él dijo, yo no soy más peronista, yo estoy volando un poco por arriba, estoy intentando volar por la estratosfera. Entonces, le dejo a los muchachos que confronten, se peleen, todo lo que quieran, pero yo estoy para buscar la unión nacional y estoy para acordar con todo el mundo, no para pelearme. Obviamente no iba a acordar con los antidemocráticos, ni con la dictadura, obviamente que no, pero él tenía que acordar con todos los que eran parte del pueblo, que eran parte de la dirigencia del pueblo. Yo decía, dirijo una gran coalición que excede al Frejuli. Es una coalición que abarca a todos los sectores políticos democráticos. Entonces yo no puedo estar peleándome. Javier, me gustaría que nos comentes sobre el día que Perón va al monumento del Valle de los Caídos de la Guerra Civil Española, porque me parece que es un tema interesante, porque viste que se dice mucho sobre qué hubiera pasado si el general Perón hubiera, en vez de irse al exilio, elegir el tiempo, hubiera elegido pelear, ¿no? Obviamente nosotros estamos a favor de que el general haya elegido el tiempo y no la sangre, ¿no? Pero por las consecuencias de lo que pasa en la Guerra Civil Española, ¿no? Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso, Javi. Mira, fue muy controvertido el hecho de que Perón se fuera sin oponer resistencia en el golpe de 1955. Pero yo creo que tenía razón, porque él tenía las condiciones para resistir.
Pero eso hubiera implicado, como él lo explicó muchísimas veces, sumir al país en una guerra civil, porque ya había tanta oposición irreductible, con la cual nunca se iba a poder conciliar, y que también tenía armas, también tenía parte del poder de fuego, digamos. No eran solo los aliados de Perón y los leales al gobierno de Perón, estaban los sublevados, y eso iba a terminar en una larga lucha con muchos muertos, y creo que Perón no estaba de acuerdo con eso. Entonces muchos lo acusaron de ser un cobarde. Durante mucho tiempo se dijo, no, Perón se fue porque era un cobarde, lo decía Aramburu. Decía, no, Perón es un cobarde, que venga. Incluso Perón le contestó diciendo, donde usted quiera, nos encontramos y nos batimos a duelo. Ahora, eso sí, una guerra civil no. Pero bueno, fue criticado dentro del propio peronismo. Muchos, los guapos de siempre, salieron a decir, bueno, Perón tendría que haber hecho esto, lo otro. Y Perón en alguna oportunidad lo dice, pero tenemos que ver en qué contexto. Hay las famosas cintas doctrinarias que filman Getino y Solanas, él dice, yo no tendría que haberme retirado, tendría que haber presentado batalla contra todos estos porque hay que darles con un caño, o sea, se expresa en términos un poco violentos incluso. Pero tenemos que ver en qué contexto. En el contexto en el cual Perón estaba promoviendo la resistencia activa contra la dictadura militar. Entonces iba dirigido a los que estaban llevando adelante, tenían la responsabilidad de llevar adelante esa resistencia, incitando esa resistencia. Pero no era el pensamiento profundo de Perón. Eso creo que tiene que quedar claro. Hay mucha gente que no lo tiene claro. Pero Perón lo manifestó muchas veces, que él quiso evitar una guerra civil como la española. Y a mí me contó un periodista, cuyo nombre no recuerdo, lamentablemente, ¿no?, que había estado con Perón en España, que vivía en Madrid, y que en una oportunidad Perón le dijo, ¿me acompañás al Valle de los Caídos? Entonces lo llevó, fueron en el auto, llegaron allí, estaba el monumento a los caídos, que es un gigantesco monumento con una cruz monstruosa que mandó a hacer Franco para autoglorificarse, porque no son todos los caídos de la guerra civil, son los caídos del bando del bando franquista, digamos. Y para construirlo utilizaron a los prisioneros republicanos. Pero bueno, dejando a un lado eso, cuando llega a ese lugar Perón, es como que se ve, digamos, impactado, ¿no? Dice que se le llenaron de lágrimas los ojos, y que lo tomó del brazo a este hombre y le dijo, mire, ¿se da cuenta? La política no vale un solo muerto, no 1 millón de muertos, uno solo no vale. Claro, algunos dicen, bueno, es una artistada, Perón decía eso para autojustificarse porque no presentó resistencia, pero yo creo que si uno sigue todo su discurso de los últimos años, se da cuenta que hace constante hincapié en eso. Hace constante hincapié en que tenemos que hacer una revolución pacífica, que primero hay que reconstruir el país, que reconstruirlo requiere el concurso de todos, que no podemos prescindir de nadie, que acá no se trata de matar a nadie, que no se trata de librar ninguna guerra, sino que hacer una revolución en paz. Y lo que vos citás, con mucha razón, que era una de las frases preferidas, nosotros preferimos, las transformaciones se hacen con tiempo o con sangre. Nosotros preferimos el tiempo y no la sangre. Así es. Entonces, creo que es muy claro ese mensaje de Perón y creo que tiene razón. En definitiva, hay otros que piensan de otra manera, que creen que todo es cuestión de agarrar
de bajar de Sierra Maestra con un fusil, fusilar a medio mundo, ¿no? Hacer como hacía el Che Guevara, que fusilaba a todo lo que se movía cuando lo consideraban necesario, o como han hecho los milicos digamos, a través de sus sucesivas dictaduras, de matar a todos los oponentes. Bueno, no, Perón no era de esa posición. Javier, ahora me gustaría hablar un poquito de por qué Perón termina eligiendo a Cámpora para que sea el candidato a presidente cuando él regresa del exilio, y qué sucede en esos días en que Cámpora es presidente de la Nación, y cuál era el rol que le hubiera gustado tener al general Perón, más allá de cumplir la misión que tuvo que cumplir 2 meses, o creo que son 2 meses después, de volver a ser presidente de la Nación. Pero, ¿qué es lo que le hubiera gustado al general Perón cumplir para ese mandato, digamos, de Cámpora, ¿no? Si hubiera sido, digamos, la conducción estratégica, hubiera estado como debería estar, digamos, con su mandato completo, y él como conductor estratégico, ¿no? Bueno, la cuestión, Perón lo dijo muchas veces, pero algunos dicen que es mentira, que mentía, pero bueno, son todas interpretaciones antojadizas. Él tenía 80 años, en los papeles figuraba que tenía 78, pero tenía 80 porque su partida contenía un error intencional en la fecha del año de nacimiento. Por lo tanto era una persona muy anciana, había tenido varios ataques cardíacos, problemas cardíacos muy serios en España, incluso lo habían operado, todo eso había sido ocultado. Ni siquiera los médicos que lo atendían en Argentina estaban en conocimiento pleno de todos los problemas que él había tenido cardíacos. Y le habían vaticinado, le habían pronosticado que si él se hacía cargo de la presidencia se iba a morir en 6 meses. Duró 2 meses más, o sea, se murió a los 8 meses, más o menos, de haber asumido la presidencia, lo cual demuestra que era verdad, que no podía, digamos, no estaba en condiciones físicas como para sobrevivir mucho tiempo el trajín de la presidencia. Por lo tanto, tampoco él tenía voluntad, él quería ser como una especie de patriarca, digamos, de jefe estratégico, como vos bien lo señalás, y quería ser como una especie de embajador itinerante que promoviera la unidad latinoamericana, lo dijo muchas veces. Y algunos, como Berbisky, dicen que mentía, que en realidad él quería hacer el poder. Bueno, todo eso es falso. Berbisky es una cosa, yo te digo, a cualquiera que me nombre a Berbisky, es el enemigo. Se ha cansado de decir idioteces sobre el general, es un tipo que, mira, es parte del resentimiento generacional de los montoneros que fueron derrotados, que fracasaron, digamos, cometieron graves errores en los años 70, por los cuales fueron derrotados, y no le pueden perdonar eso a Perón. No pueden perdonarle que Perón no los eligió como herederos. ¿Entendés, Darío? Entonces es un resentimiento que solo se va a ir cuando ellos se mueran. Cuando Berbisky muera, se acabará su resentimiento, pero mientras tanto nos dejó cantidades de libros, artículos, incluso un libro hablando de la masacre de Ezeiza, en donde él creó la frase la masacre de Ezeiza. Y quiero acá ser claro con otra cuestión: no hubo ninguna masacre de Ezeiza. Tenemos que terminar con esa mentira. No hay masacre de Ezeiza, es mentira. Ahora voy a explicar. Algunos van a decir, está mintiendo, está diciendo cualquier cosa. Hubo un tiroteo, una masacre terrible. En Ezeiza hubo un tiroteo, no hubo una masacre. Y el tiroteo vino de 2 lados. Uno, el lado de Rucci, Osinde y los organizadores del acto, que habían puesto gente armada, y del otro lado estaban los montoneros, la columna de montoneros, que también fueron armados.
y que se peleaban por a ver quién ocupaba el centro del acto y aparateaba al general. Querían mostrar las banderas de montoneros, demostrándole al general que montoneros eran los dueños de la multitud, y del otro estaban los que querían que Montoneros no apareciera. Entonces eso llevó a un enfrentamiento. Hubo muertos, hubo heridos, pero no fue una masacre. Una masacre es una emboscada. A ver, una emboscada que se hace en donde hay unos que disparan y otros que mueren. Y la verdad es que hubo millones, fue una de las concentraciones más grandes de la historia argentina, y hubo una balacera donde murió gente, pero la verdad es que fue un número muy escaso de muertos, por suerte, y de heridos. Pero después se construyó, esta fue una decisión política de montoneros en ese momento, porque ellos sentían que iban a ser señalados como los culpables, e inmediatamente en sus medios de prensa salieron a bautizarla la masacre de Ezeiza, y a decir que fue Rucci, que fue, en fin, por eso después justificaron que lo mataron, ¿no? Porque supuestamente Javier, no. Pero déjame continuar con lo que me preguntaste, ¿no? Nos estamos quedando sin tiempo, Javi. Ah, perdón. Lo que te iba a decir es que para un próximo programa, Javier, pensemos lo de hacer un programa sobre el exilio de Perón, sobre dónde estuvo, los lugares donde estuvo y las relaciones que tuvo el general Perón, y sobre todo las relaciones que el general tiene en Madrid y las cartas que se enviaba con los distintos tipos que iban a verlo al general a España, de la política argentina y de la política del mundo, que me parece es algo muy rico y que de lo cual no está tan hablado, ¿no? Me parece que sería un tema interesante, nos llevaría un programa completo, supongo, ese tema, ¿no? Con mucho gusto, eso. Darío. Por una cuestión una sola cosa te quiero agregar a lo anterior, y discúlpame, ¿no? Que me tome el atrevimiento. Entonces, Perón quería que Cámpora, era un hombre de confianza de él, quería que hiciera un buen gobierno. Lamentablemente el gobierno de Cámpora no fue bueno. Hoy te hablan de la primavera camporista, ¿quiénes? Los montoneros. Pero en realidad era un gobierno que empezó bien en lo económico, eso sí, porque estaba Bergelbar, pero era un gobierno que no podía controlar nada, donde había tomas de hospitales, tomas de edificios públicos todos los días. Primero empezaron los montoneros tomando edificios, después venía la ultraderecha o los ortodoxos y hacían lo propio, era un despiole. Entonces, cuando Perón vio todo eso, y después del tema de Ezeiza, se dio cuenta que era imposible, que iba al fracaso ese gobierno de Cámpora. Entonces decidió intervenir él, pero no porque él quisiera darle un golpe de Estado a Cámpora, que lo había puesto él mismo, sino porque vio que Cámpora no podía controlar el gobierno, y sobre todo porque habían tomado demasiada relevancia los sectores que eran afines a la tendencia, a montoneros, y Perón no estaba de acuerdo con eso. O sea, entonces, cuando te hablan de primavera camporista, cuando Berbisky dice que le dio un golpe de Estado a Cámpora, el propio Perón, es todo mentira, es una visión propia de los sectores montoneros, nada más. Ahora sí, Javi, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por estar en nuestro programa, como siempre, es un gusto escucharte y que compartas, como muchos de los que han pasado por aquí, tus conocimientos para con nosotros los que hacemos el programa, y también para nuestros televidentes, las personas que nos miran y nos escuchan. Bueno, Javi, muchas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Bueno, gracias Claudia por estar ahí en la edición, y los dejamos hasta un nuevo programa de Doctrina y Realidad Justicialista. Espero que este programa, con todas las verdades que ha dicho Javier, espero que este programa sea un programa el cual sirva para muchos, si se quiere, para esclarecer muchas de las cosas que se dicen por ahí. Bueno, nos estamos viendo hasta un próximo programa. Epa, estoy acá revisando agenda, compañero, compañera. Mirá, el jueves 31 de octubre
vamos a estar acá, en este auditorio hermoso del Palacio del Victorial en San Telmo. Venite, podés sacar las entradas por Passline y te venís a pasar una buena noche peroncha. Jueves 31 de octubre, ¿qué lo tiró tango, compañero? En el Palacio del Victorial. No te la pierdas. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, you got to pump it up. Don't you know, pump it up, pump it up, go pump it up, pump it up,